Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a continuar con este tema que lo hemos titulado el desarrollo de los brefos de Dios. Como ya lo hemos entendiendo, la palabra brefos significa niños, y en esta oportunidad vamos a entrar al desarrollo de un primer punto, porque son varios, mis amados hermanos, los puntos que están vinculados a el desarrollo de los brefos de Dios. Recordemos que en nuestro primer tema hablamos de Proverbios capítulo 4 versículo 18, donde la palabra nos muestra que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que tiene que ir de aumento en resplandor hasta que es pleno el día. Otra versión dice: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Otra versión dice en Proverbios 4:18: pero el camino de los justos es como la luz del amanecer, brilla cada vez más hasta que alcanza toda su fuerza y gloria en el día perfecto. Esto, si recordamos, ya lo explicamos en nuestro primer tema, mis amados hermanos. Por eso en este momento voy a tratar de avanzar para llegar ya al desarrollo del primer punto, de cómo, mis amados hermanos, se empieza a desarrollar un brefos, un hijo de Dios, que, como lo explicamos en nuestro tema anterior, está centrado por la palabra brefos en relación a un niño que desde que es concebido, ¿verdad?, en su condición aún de feto, hasta una edad aproximada de los 6 meses. Ahí eso es en lo literal, y en lo espiritual básicamente es lo mismo. Esto que está en la pantalla es lo que mencionamos, que la Biblia dice acá en esta versión, por ejemplo, que va aumentando la senda de los justos como la luz de la aurora, que va aumentando. Amén. En otras versiones dicen aumento, y esto significa mejorar. En otra versión dice esclareciendo, y significa ampliar. En otra versión dice avanzan, y significa acercarse a su meta. En otra versión dice cada vez brilla más, y esto significa sobresalir en algo. Va creciendo, igual aumentar en tamaño. Y también alguna otra versión dice que va creciendo en gloria, que es igual a riqueza. La palabra esclareciendo, recuérdense que esto también ya lo mencionamos, solo lo voy a leer, significa poner en claro un asunto, crecer o ampliar la inteligencia de una persona. También significa disipar. Y la palabra inteligencia significa facultad de la mente que permite aprender, que permite entender, que permite razonar y que permite tomar buenas decisiones. Aquí está, mis amados hermanos, la base bíblica de nuestro tema, el desarrollo de los brefos. Amén. Repito, la palabra brefo es esa palabra que aparece ahí en celeste, que es un niño. Lucas capítulo 2 y versículo 12, básicamente, mis amados hermanos, dice: y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lo que me importa en este momento de esta cita es que ustedes y yo podamos notar la palabra resaltada, que es la palabra un niño, o la frase un niño, mejor dicho. El contexto en este momento es interesante, pero no me quiero centrar en ello, porque dice que está envuelto en pañales. No, en este momento no. Lo que me interesa es nada más esta frase, un niño, porque esa es la palabra, mis amados hermanos, que le da título a nuestro tema el día de hoy, y es la palabra, como ustedes lo ven ahí, brefos, que se escribe como que fuera brepos, pero se pronuncia brefos, y significa infante. Como ustedes lo ven en la palabra, en el último significado empieza diciendo feto, luego dice niño que no ha nacido, o un recién nacido, una criatura, un niño o un infante. Es, como repito, esta la palabra que está en Lucas 2:12, la palabra niño, y esta es la palabra brefos del griego 10:25 en la concordancia Strong, que le da
título a nuestro tema, el desarrollo de los brefos, el desarrollo de, podemos poner acá, los fetos, el desarrollo de los no nacidos, el desarrollo de los niños, el desarrollo de una criatura, el desarrollo de un infante. Amén. Es lo que le da el título. Básicamente les voy a mencionar, mis amados hermanos, cuál es el desarrollo de un brefos. Pues todos empiezan estando expuestos a la muerte en relación a que, como lo veíamos, ¿verdad? Esto dice acá claramente que el brefos tiene que ver desde que es un feto, ya es un niño. Vamos a avanzar solo para mencionárselo, luego vamos a compartir esto que ven en la pantalla. El siguiente punto o parte del desarrollo es que el brefos tiene que reconocer a su creador, a su Señor, y aún, como lo mencionamos en nuestro tema anterior, puede ser también reconocer un pastor. Pero vamos a avanzar. También el brefos está lleno de gozo. Estas características que estamos mencionando están, mis amados hermanos, dentro del vientre. Luego, pues se siguió desarrollando y creció, ¿verdad? Necesita ser cubierto. Una vez él ha sido cubierto, ¿verdad? También necesita lo que es la leche. También debe estar cerca de Jesús. Deben ser discipulados y también tienen que ser enseñados a lo que es la humildad. Básicamente, ese es el desarrollo de un brefos, de un niño literal, pero también, como lo mencionamos, de un niño espiritual. Y en determinado momento, mis amados hermanos, todos hemos pasado por estas etapas de ser niños espirituales. Algunos pues también ya pasamos por la etapa, ¿verdad?, de ser niños literales. Ya el Señor nos permite, con el paso del tiempo, tener cierta edad, cierta estatura. Y eso nos demuestra de que ya hemos dejado de ser niños. Más sin embargo, ahora, mis amados hermanos, el tema está centrado en que muchas veces uno ya es adulto, pero sigue con actitudes de niños. Espiritualmente hablando, puede ser aún un feto, alguien que no ha nacido, tiene características, pero aún no ha nacido de nuevo. Es más o menos, viene a mi mente en este momento, como por ejemplo cuando llegó Nicodemo a buscar de noche. Dice que llegó buscando de noche al Señor, y el Señor le empieza a hablar, mis amados hermanos, de cosas terrenales. Él le dice así: te estoy hablando de cosas terrenales, y te hablara de las celestiales, entonces no las entendería. Y le dice, una de las cosas que le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo responde: ¿cómo puede un hombre viejo meterse al vientre de su madre y volver a nacer? Y ahí es donde el Señor le dice que definitivamente no estaba entendiendo lo que él le quería decir, a pesar de que Nicodemo sabemos que era un predicador, mis amados hermanos, era parte de los fariseos, o sea, no era cualquier persona. Más sin embargo, espiritualmente hablando, seguía siendo alguien que no había nacido de nuevo, seguía siendo, podemos pensarlo así, un feto, puesto que por eso era que estaba buscando al Señor para poder nacer de nuevo. Y en esa misma cita de Juan capítulo 3, él ahí le dice, mis amados hermanos, que el que nace de nuevo viene a ser como el espíritu, viene a ser como el que nace de nuevo, es como el espíritu, viene a ser como el viento, como un espíritu que no se sabe ni a dónde va ni a dónde viene, y así es todo aquel que nace de nuevo. Entonces nos damos cuenta de que Nicodemo, aunque no había nacido espiritualmente hablando, sí ya había sido concebido. ¿Por qué? Porque él tenía dudas acerca de la verdad, mas sin embargo nos damos cuenta de que Jesús le explica la verdad, y pasó todo un proceso, mis amados hermanos, en el cual al Nicodemo entender, pues tuvo que haber nacido de nuevo. Con la ayuda del Señor yo quiero trasladarles por lo menos este primer punto. Ya les explicamos los demás puntos que tenemos que desarrollar para ver claramente el tema del desarrollo de los brefos, pero en este primer punto nos damos cuenta, mis amados hermanos, como dice en la pantalla, que los brefos, entiéndase, vamos a leer esto una vez más: los fetos, los niños que no han nacido, aún los recién nacidos, están, mis amados hermanos, expuestos a la muerte.
Y esto es algo muy importante que ustedes y yo vamos a escudriñar en esta oportunidad. Aquí está la cita en el libro de Hechos, capítulo 7 y versículo 19. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, escuchen esto, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Ahí está una vez más, esa palabra niños es la palabra brefos, que como ya lo vimos, mis amados hermanos, aquí vamos a mencionar esta como la primera vez. Aquí aparece por primera vez la palabra niño, la palabra brefos. Luego vamos a ver acá en Lucas 1:41 es la segunda, no precisamente en tiempo cronológico, ¿verdad? Pero sí en base al desarrollo. Lucas 1:44 es la tercera, Lucas 2:12 es la cuarta, primera de Pedro 2:12 es la quinta, Lucas 18:15 es la sexta, segunda de Timoteo 3:15 es la séptima y Lucas 2:16 es la octava vez, dando a entender que son 8 veces, mis amados hermanos, en las que en toda la Biblia aparece esta palabra brefos, que es la palabra griega original, y ahí nos damos cuenta, se los volví a leer, para que nos demos cuenta las citas bíblicas en la que esa palabra en relación a los niños, pero en relación a los brefos, a los fetos, a los no nacidos o a los recién nacidos aparece en la Biblia, y repito, aparece 8 veces, pero en el orden en que lo queremos explicar, este es el primer punto, mis amados hermanos, que podamos entender de que todos los niños, tanto los físicos, ¿verdad?, los literales, como los niños espirituales, que cuando se habla de un niño espiritual, alguien puede llegar a tener cierta edad, más sin embargo, poder ser aún o tener algún tipo de inmadurez, y es lo que en el nombre de Jesús se trata de este tema, de que nosotros podamos identificar, mis amados hermanos, de qué tan expuestos podemos estar ante la muerte espiritual, que es de lo que se trata el tema, y lógicamente, ¿verdad?, también a la luz pues de la palabra poder cuidar, si es que alguno tuviera está en un proceso de embarazo, ¿verdad?, de estar recién nacida su nena o su nene, su bebé. Entonces tener cierto tipo de cuidados, porque con la ayuda del Señor vamos a tratar de explicar, mis amados hermanos, algunas de las causas que, como bien lo acabamos de leer acá, por las cuales los niños espirituales o literales pueden llegar a morir. En la actualidad nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que muy pocos niños están muriendo a la hora de las madres concebir, a la hora de que también de dar a luz, aunque eso no significa de que no hayan, claro que sí siguen habiendo muertes, más sin embargo en la actualidad estamos viendo también de que si algo ha aumentado, mis amados hermanos, vamos a hablar de una cita de mortandad espiritualmente hablando, es esto de que muchos cristianos le abren al Señor su corazón, nacen de nuevo, pero llega un punto en el que vuelven a morir, en el que vuelven a retroceder, precisamente porque tienen, mis amados hermanos, muchos adversarios, muchos enemigos, y por lo que estamos viendo acá, cuando ustedes y yo leemos el contexto de esta cita, está hablando, mis amados hermanos, acerca de lo que pasó en los tiempos de cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Que vamos a leer parte del contexto acá, Hechos capítulo 7, versículo 18, dice: pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a su pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios, y sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Entonces ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de el contexto de esta cita,
de que prácticamente uno de los primeros enemigos de todos los recién nacidos, espiritualmente hablando, de aquel que le ha abierto su corazón al Señor, quizá por primera vez, o aún podemos decir que se ha reconciliado con el Señor, su primer enemigo, mis amados hermanos, que lo que va a buscar es, como lo dice claramente aquí el punto, que estén expuestos a la muerte, como lo dice acá, a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Entonces el primer enemigo va a ser el faraón. Y recordemos que faraón, mis amados hermanos, es figura del diablo. Esta cita que está acá es la misma cita, Hechos capítulo 7, versículo 19, en una versión diferente, que es básicamente la misma versión que les acabo de leer en su contexto, de Hechos capítulo 7, versículo 18 al 20. Dice: este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y aquí vean esto, y forzó a los padres a que abandonaran, escuchen lo que dice acá, a sus recién nacidos, para que murieran, como prácticamente lo leímos acá en el contexto, ¿verdad? Vamos a tenerlo presente una vez más, versículo 18, 19 y 20. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron, dice, en casa durante 3 meses. Y sabemos, ¿verdad?, que a los 3 meses aconteció exactamente lo que ya sabemos, que lo metieron en una arquilla, lo metieron por el río, y al final la hija de Faraón pues lo recogió. Pero démonos cuenta que entonces se cumple lo que estamos hablando, de que un niño brefos, espiritualmente hablando o literal, consta, mis amados hermanos, desde que es un feto, desde que es concebido, hasta que tiene, acá lo que estamos viendo, por lo menos 3 meses. Yo les daba el punto aún de los 6 meses, seguimos dentro de ese rango. Pero vamos a seguir avanzando, porque miren lo que dice acá, de que cuál es el fin del enemigo, mis amados hermanos, para que estos niños espirituales se mueran: oprimir y forzar, escuchen, a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Vamos a leer otra versión en el libro de Hechos, siempre capítulo 7, versículo 19. Este rey, dice, se puso en contra de nuestro pueblo. Recordemos que es Faraón, pero vean qué interesante esto. Y para impedir que creciese, maltrató astutamente a nuestros antepasados y los obligó a abandonar y dejar morir a sus niños. Entonces acá hay algo muy importante, de que cuál es el fin, mis amados hermanos, entonces de Faraón. Podemos poner varios enemigos acá también, el mismo mundo, la misma carne, pero claramente está hablando aquí de Faraón, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? Impedir, mis amados hermanos, que el niño espiritual, que es la persona recién convertida, o aún, acabo de poner el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo tenía conocimiento de las cosas, de lo que la ley decía, mis amados hermanos, mas sin embargo, por cuanto no había nacido de nuevo, carecía de entendimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque no estamos hablando, cuando mencionamos a Nicodemo, de una persona espiritualmente hablando que el día de hoy o ayer le abrió su corazón al Señor, sino un brefos, puede ser aún alguien que tenga años probablemente de haberle abierto su corazón al Señor, pero nunca creció. Simple y sencillamente, con todo respeto digo esto, es un creyente más, es una persona que se congrega en alguna iglesia, pero sin ningún compromiso. Y la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de un desarrollo en medio del cual toda persona, cuando llega a una congregación, inicia siendo oyente. Todos por naturaleza llegamos siendo oyentes. Luego vamos avanzando, mis amados hermanos, a un punto en el que uno deja de ser oyente y se convierte en creyente. Luego de creyente, mis amados hermanos, llega a un punto en el que se puede convertir en oveja, entiéndase, alguien que puede ser, se deja pastorear, y luego avanza de este punto a convertirse en discípulo. Ya no es alguien nada más que se deja
en pastorear, sino es alguien al cual, recuerden que Jesús, mis amados hermanos, a los oyentes les explicaban parábolas, pero a los discípulos les explicaban las parábolas. Mas sin embargo, no es ese el nivel ideal de un oyente, ¿verdad? Sino llega un punto en el que la Biblia dice que uno tiene que convertirse en amigo. ¿Por qué? Porque hay cosas que a los discípulos el mismo Señor Jesús les dijo: aún tengo muchas cosas que decirles, pero aún no son capaces de llevarla. Mas sin embargo, cuando vemos a los amigos, Dios mismo, mis amados hermanos, dice la Biblia que tuvo por amigo a Abraham, o en este caso un Abraham. Mas sin embargo, llega un punto en el que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra y dice: ¿acaso ocultaré este secreto a mi amigo Abraham? Y ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que la Biblia también dice dice el esclavo, mis amados hermanos, no sabe las cosas que su amo hace, pero el amigo sí las sabe. Entonces acá nos damos cuenta de 5 niveles, podemos ponerlo así también, de que por los cuales uno tiene que pasar, de que no basta quedarse como un oyente, como un niño, sino tiene que crecer de oyente a creyente, de creyente a oveja, de oveja a discípulo y de discípulo a amigo. Amén. Entonces acá es lo mismo. ¿Qué es lo que el enemigo busca, mis amados hermanos? Que nosotros no crezcamos en lo espiritual, y por eso es que vemos el día de hoy tanta gente, mis amados hermanos, celebrando fiestas paganas, que la verdad es así. A veces duele, mis amados hermanos, poder decirle a alguien alguna verdad porque tal vez es querido y uno no quiere ofenderlos, no quiere hacerlos sentir mal. Mas sin embargo, no significa de que porque el ser que participa de estas fiestas paganas sea querido, eso no sea verdad. Porque ahí sí que valga la redundancia, la verdad es que es verdad. Son fiestas paganas, como por ejemplo, mis amados hermanos, el Halloween, ¿verdad? Que en estas fechas se celebra la fiesta que básicamente viene a ser un culto a los muertos entre el 1 y el 2 de noviembre. La Navidad, mis amados hermanos, de igual forma es una fiesta pagana cuyo origen no tiene origen en Dios, mis amados hermanos, en Cristo, sino su origen es pagano. Mas sin embargo nos damos cuenta de que hay creyentes pues que creen en el Señor, pero siguen participando de este tipo de cosas que nos demuestran esto, de que simple y sencillamente están en un proceso de desarrollo, pero por el punto que estamos viendo acá, corren el riesgo de morir espiritualmente, corren el riesgo de estar expuestos a la muerte. ¿Cuántos, mis amados hermanos, probablemente los que el Señor nos sacó de ahí, de esas fiestas paganas, la mayoría de recuerdos que probablemente tenemos de esas festividades no son muy buenos? Probablemente hay un momento, aunque el mismo dicho lo dice, ¿verdad? Es un espíritu navideño que prácticamente viene a ser un espíritu cíclico, que lo que hace, mis amados hermanos, es que cada fecha del año, bueno, ciertas fechas del año, mejor dicho, uno o la persona que es partícipe de esto, que no ha dado una talla espiritual, empieza a sentir nostalgia por las fechas, cuando la misma Biblia dice que todos los días de alguna forma son iguales, mis amados hermanos. Y si un día es más importante, no es porque el día en sí sea más importante, sino es más importante para la persona, como por ejemplo el día de nuestro famoso cumpleaños, ¿verdad? La fecha de nuestro nacimiento. Sinceramente yo lo veo así. ¿Para quién es importante? Para la persona que nació en esa fecha, pero para la mayoría de personas ese día no es importante. Para mí es importante la fecha en la que yo nací, pero muy probablemente para otras personas que probablemente también me conozcan, no. Pero cuando llega la fecha de su cumpleaños, ese día para ellos es especial, y probablemente para mí ni me acuerde de que X personas están cumpliendo años. Entonces hago este énfasis, ¿por qué? Porque es el ser humano el que decide, mis amados hermanos, someterse al Señor. ¿Para qué? Someterse a un pastor, a una cobertura, bajo una autoridad, para que se cumpla lo que la Biblia dice, que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero quien da el crecimiento es Dios. Pero ¿a quién le da Dios crecimiento? Aquel que expone la tierra de su corazón para que la semilla sea sembrada
y luego sea regada. En este punto, por ejemplo, estamos hablando, mencionando más que hablando de las fiestas paganas. Entonces, ¿cómo puedo ver yo un crecimiento ahí? Alguien viene y me explica, mire, X fiesta es pagana. Entonces ya la semilla quedó ahí, pero luego es necesario que alguien venga a regar esa semilla aquí en el momento en el que sí, a mí me dijeron y yo sé que es pagana, pero lo hago por los niños. Entonces es necesario que alguien venga a regar esa semilla que ya fue sembrada. ¿Para qué? Para que crezca, para que muera, lleve mucho fruto. Entiéndase que la palabra así lo dice, ¿verdad? Que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, entonces no puede llevar fruto. Entonces la semilla es sembrada, lleva un proceso en el que muere, pero muere la semilla para convertirse en una planta, en un árbol, para que tenga un crecimiento. Y una vez nos expongamos a alguien que siembre, a alguien que riegue, entonces Dios dará el crecimiento. Pero si por ejemplo viene, se me explica acerca de las fiestas paganas y yo digo, no, esas son cosas de los hombres, eso no es cierto, entonces simple y sencillamente esa semilla que fue sembrada, porque fue sembrada, nunca recibirá el crecimiento necesario, porque es una semilla que probablemente haya caído junto al camino, o entre espinos, o entre pedregales, y al final escrito está, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Ahora bien, vamos a avanzar. Recuerden que básicamente todas las citas que leímos en este momento dicen acá, esta dice que fue a fin de que expusieran a la muerte. Utiliza ahí la palabra muerte. Esta dice, forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Y esta otra versión dice, para impedir que creciese, maltrató astutamente a nuestros antepasados y los obligó a abandonar y dejar, aquí está la palabra, morir a sus niños. Esa palabra muerte, que lo mencionamos en 3 diferentes versiones, significa el acto de matar. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que esta palabra muerte que está hablando acá está íntimamente ligada a una acción, que muchas veces si uno espiritualmente hablando se llega a morir, mis amados hermanos, empieza a ser partícipe de cosas que bien sabemos muchas veces que a Dios no le agradan, es porque uno ha decidido ser partícipe de dichas acciones. Entonces, ¿cuál es el resultado? Claramente lo estamos viendo ahí, la muerte, y la muerte espiritual. Sigue hablando de este significado de un asesinato, tomar una vida, escuchen esto, hacer morir. Y también habla acerca de una ejecución. Pero vamos a avanzar. Quiero que vean ustedes ahí, dentro de lo que puedan, ¿verdad? Igual lo voy a leer. Este pequeño cuadro, mis amados hermanos, en donde espero me dé tiempo de poder avanzar en él y avanzar. Pues no traigo más citas que 3 citas nada más dentro de lo que este cuadro nos explica, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo traigo 3, pero vamos a tratar de explicar. Quiero hacer un énfasis acá en esto antes de leer este cuadrito. Quiero hacer este énfasis. Vean acá, por ejemplo, dice acá que hablando de Faraón, ¿verdad? Maltrató, ahí está, maltrató a nuestros padres para que entonces ellos expusieran a muerte a los niños. Ahí vamos a entender. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de Faraón acá? Maltratar. En esta dice forzó a los padres. En esta dice lo mismo, maltrató astutamente a nuestros antepasados. Entonces, este cuadro, mis amados hermanos, se centra en diferentes versiones de la Biblia que me di la tarea de leer e investigar. Y ahí donde vamos a tenerlo fresco para que lo veamos, donde esta dice maltrató, donde esta dice forzó, esta también dice maltrató. Otras versiones dicen que trató con crueldad, por eso le coloqué ahí maltrató, diagonal crueldad, porque esta habla de un maltrato, pero la otra habla de maltratar y de maltrato, amén, y el maltrato viene con crueldad. Otra versión dice que obligó. Todo lo que vamos a leer está íntimamente ligado a lo que hizo con nuestros padres, para que nuestros padres, el fin, ¿verdad? Como lo que pasa, no es con nuestros padres exactamente, mas sin embargo sí cabe mencionarlo,
¿Cómo fue que logró matar a los niños recién nacidos en aquel entonces? Recordemos que la Biblia habla, ¿verdad?, de que había hasta delegado a unas parteras para que cuando las mujeres dieran a luz, si veían que era niña, que la dejaran vivir, pero si veían que era un niño, que lo mataran. Al final sabemos que las parteras no hicieron nada de eso, era Fua y Púa, no lo hicieron, y por cuanto no le obedecieron a Faraón, sino tenían temor de Dios, Dios las bendijo, las hizo fértiles y fructificaron. Entonces veamos esto, de que el plan de Faraón, mis amados hermanos, era matar desde que nacieran. Pero ¿cómo lo intentó hacer? Ahí, como dice, maltrató a nuestros padres, trató a nuestros padres con crueldad, obligó a los padres de los niños, ¿verdad?, a que los abandonaran, los forzó, los oprimió, los engañó, los afligió. Vean esto, los persiguió, les exigió y también les ordenó. Entonces acá nos damos cuenta de que parte, mis amados hermanos, de las causas que dejan expuestos a los niños espirituales ante la muerte es que muchas veces hay maltrato, hay crueldad, hay obligación en relación a lo que son los padres. En este punto podemos hablar tanto de padres espirituales como también de padres biológicos. Entiéndase, los padres biológicos, los padres de nuestro cuerpo, y los padres espirituales como los padres de nuestra alma, que vendrían a ser los pastores, mis amados hermanos. Entonces, en este punto tenemos tanta responsabilidad. Nosotros como padres físicos, biológicos, digo nosotros porque yo pues también soy pastor, como pastores, mis amados hermanos, pero también tenemos responsabilidad nosotros como ovejas. ¿Por qué? Porque en este punto no estamos hablando, tengo el tema, ¿verdad?, de un brefos literal, sino estamos hablando de un brefos espiritual. ¿Cuál es la diferencia, mis amados hermanos? Que cuando hablamos de un brefos literal, es un niño recién nacido. Y sabemos que un recién nacido pues no puede hablar aún. Tiene ciertas manifestaciones como lo que es el llanto, mas sin embargo no tiene una forma de comunicarse clara para que uno pueda decir esto es exactamente lo que tiene. Y ahí por eso le llaman aquel famoso instinto, el instinto maternal. Con mi esposa, ella escuchaba que mis bebés lloraban y decía, tiene hambre, le daba su lechita y se quedaban callados. Tiene frío, se ensució y miren, necesita que lo cambien, otro pañal. Y como ese instinto, como que se comunicaran de alguna forma, porque sabía exactamente lo que el bebé tenía. Mas sin embargo uno los escucha llorar y cállese, deje de estar llorando, cuando definitivamente si está llorando es porque más de alguna incomodidad tienen. Ok, estoy haciendo este énfasis, ¿por qué? Porque este es un bebé, un niño literal, que no tiene una mayor forma de saber comunicarse. Pero cuando hablamos, mis amados hermanos, en este punto de nosotros como niños espirituales, ciertamente hay muchas cosas que aún ignoramos cuando la persona es espiritualmente hablando un niño. Pero aquí hay un pero aunque espiritualmente hablando sea un niño, ya tiene cómo comunicarse, sabe, puede caminar, puede buscar, se puede investigar, se puede preguntar. A cómo está la tecnología el día de hoy, mis amados hermanos, uno puede ser autodidacta de alguna forma, ¿verdad? Porque se menciona autodidacta a aquella persona que aprende solo, pero de alguna forma, aunque esté viendo algún video, ¿verdad?, de todas formas alguien le está enseñando. Pero bueno, no quiero meterme en ese lío, porque esto pasa mucho, de que la gente dice, ¿usted cómo aprendió? Yo aprendí solo. Dejémoslo ahí, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero entonces a lo que voy es de que esa es una gran diferencia entre un niño literal y una persona adulta, que aunque sea adulta, pero está recién convertido, también es un niño espiritual, con la diferencia de que ya puede moverse, ya puede buscar, y lógicamente, ¿verdad?, al tener cierta madurez en lo físico, pues es de alguna forma independiente para poder buscar, y lógicamente tiene
que ser instruido, porque por eso vimos que dentro de uno de los puntos del desarrollo de los brefos es que el brefos tiene la necesidad de ser cubierto, y cuando hablamos de esa cobertura necesita reconocer un padre espiritual para que lo cubra, para que le enseñe, para que lo instruya, para que lo dirija, para que lo corrija, para que lo castigue, para que lo azote. Pareciera exagerado todo lo que estoy diciendo, pero la Biblia habla de todo eso, mis amados hermanos. La misma Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo castiga, lo disciplina, lo azota, exactamente igual como lo hace un padre con un hijo que ama. Si por algo, mis amados hermanos, le llamamos la atención o a veces nos enojamos y a veces llegamos hasta un maltrato, a maltratar a nuestros hijos, pero es porque los amamos, porque no queremos que se descarríen, que se pierdan o que vayan siendo malcriados y que luego con el paso de los años, recordemos que la Biblia dice que el hijo consentido viene a ser vergüenza, dice de la madre. Yo creo que todos logramos entender por qué, porque por naturaleza, aunque hay padres también muy consentidores, pero por naturaleza, mis amados hermanos, quien más consiente a los hijos y muchas veces hasta en sus errores, pues son las madres, más sin embargo no significa de que solamente ellas lo hagan, porque en su momento también nosotros como varones podemos llegar a ser consentidores, más sin embargo la Biblia hace ese énfasis, ¿verdad? Entonces espero me esté dando a entender con esto. Lo que vamos a leer en este momento son significados de cada una de las palabras, mis amados hermanos, con las que Faraón, lo vamos a decir así, estorbó a los padres para que los brefos murieran. Y si nos damos cuenta, cuando leemos la historia en el libro de Éxodo, fueron cantidades, mis amados hermanos, de niños, de recién nacidos que murieron. Mas sin embargo nos damos cuenta de la diferencia, ¿verdad?, entre los padres de Moisés, que la Biblia muestra que a Moisés sus padres, lo acabamos de leer, lo cubrieron, lo guardaron, lo escondieron durante 3 meses y aún aunque lo dejaron ir en las aguas del río Nilo, ¿verdad?, no vemos que lo dejaron ahí a la aventura, a su suerte, sino que su hermana María se fue ahí siguiendo el cauce del río, viendo hasta dónde llegó, y cuando ella vio a dónde llegó, ella misma se acerca y le dice: ¿no quieres que te llame a una de las madres de los hebreos para que te lo críe? ¿Y a quién fue a llamar? A la misma madre. Entonces démonos cuenta de que ahí el proceso para poder guardar a este brefos, estoy hablando de Moisés, fue un proceso familiar, mis amados hermanos, en medio del cual estuvieron involucrados los padres, estuvieron involucrados los hermanos, y muchas veces este es un gran problema, mis amados hermanos, que les digo que como pastor me ha llevado a tener experiencias muy desagradables, mis amados hermanos, porque si por alguien nosotros en nuestra congregación hemos peleado juntamente con mi esposa, es por los jóvenes. Pero lamentablemente nosotros como pastores nos desvivimos, peleamos por muchos hijos que literalmente no son hijos de nuestro vientre o de nuestros lomos, pero sí son hijos espirituales. ¿Y qué es lo que acontece, mis amados hermanos? Yo les he dicho esto a muchos padres de familia: miren, peleemos juntos por sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros como pastores peleamos por los hijos y los padres se pelean con nosotros, se enojan con nosotros porque le pusimos alguna disciplina, porque le cerramos alguna puerta a sus hijos para que no cometan los errores, y luego se enojan con nosotros, y al final del camino, mis amados hermanos, se dan cuenta de que nosotros como pastores teníamos razón. Mas sin embargo el corazón del padre, del hombre, es muy orgulloso, y en lugar de reconocer que como pastores teníamos razón, se terminan apartando de la iglesia. ¿Por qué? Por esto, mis amados hermanos, porque precisamente en más de algo en el corazón de los padres, el enemigo, Faraón, ha trabajado que al final, mis amados hermanos, se sienten maltratados, obligados, forzados, oprimidos, engañados, afligidos, perseguidos, exigidos, con mandatos, sienten que se actúa con crueldad,
Mas sin embargo, mis amados hermanos, muchas veces es preferible de que un pastor en la congregación ponga en disciplina a un hijo, que el diablo, mis amados hermanos, en el mundo haga estragos con el alma de los mismos hijos. Entonces, lamentablemente, el trabajo que se está teniendo en la actualidad en relación al cuidado de los brefos espirituales, como también de muchos hijos, mis amados hermanos, no es un trabajo, muy lamentablemente lo digo, que esté como se trabajó para poder salvar a Moisés, que debería de trabajarse pastores con padres, y si hay más hermanos, con tal de salvar el alma del hijo, de la oveja o del hermano, deberíamos de trabajar todos juntos, mas sin embargo, lamentablemente no acontece así. El joven, la señorita comete su error, los pastores corregimos y todos se nos voltean. Todos se ponen en contra de los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores no son espirituales, porque los pastores no entienden, mas sin embargo nos damos cuenta que a la luz de la palabra, mis amados hermanos, creo que por algo, sin el afán de ufanarme o creerme algo, no, por algo Dios nos ha puesto, mis amados hermanos, como ministros. Por algo Dios ha dado la gracia a cada ministro, a cada pastor. Por eso, mi amado hermano, tú que vas a escuchar este tema, yo te suplico en el amor del Señor, sujétate a tus pastores. Muchas veces yo te lo digo, hay decisiones que nuestros pastores toman que como seres humanos, te lo digo, no nos gustan, no nos convencen, no nos agradan. Mas sin embargo, la Biblia dice que son ellos, son nuestros pastores los que van a dar cuentas por nuestras almas. Entonces, bíblicamente hablando, nos conviene sujetarnos, y aunque hay cosas que probablemente en el momento no las entendamos, pero al final, mis amados hermanos, daremos gracias al Señor. Yo les puedo abrir mi corazón como pastor. Muchos, mis amados hermanos, en los años que tengo de estar pastoreando, conforme el tiempo pasa, cuando las ovejas son humildes, ¿verdad? Y los padres también, uno les hace ver las cosas, se molestan con uno, se van de la congregación, y a veces, no siempre, a veces regresan pidiéndole perdón a uno, regresan a darle las gracias a uno. Pastor, perdóneme, ¿por qué? Porque usted tenía razón y yo no le hice caso. Mis amados hermanos, como ministros, no hemos sido nosotros dejados para estorbarles la vida, pero sí hemos sido dejados para estorbarles el pecado. Y allí es donde viene el gran conflicto. Por eso la Biblia dice: corrige al sabio y ganarás un amigo, o ganarán entendimiento. Corrige al necio, corrige al impío, corrige al insensato, y ganarás una mancha, dice, en tu ágape, en tu vestidura, en tu santidad, o ganarás un enemigo, o ganarás un adversario. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, lamentablemente, de que no todo el que le dice al Señor, 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 heredará el reino. ¿Por qué? Porque les pasa algo muy similar a lo que le pasó a Judas, ¿verdad? Cuando el Señor está sentado a la mesa, dice: uno de ustedes me va a traicionar, y ustedes y yo sabemos que escuchó 11 veces: seré yo, Señor, seré yo, Señor. 11 veces escuchó lo mismo, y con todo respeto, no creo yo que Judas sea tan tonto o tan bruto como para no darse cuenta de lo que todos estaban diciendo y él por lo menos repetir lo mismo. No lo creo que haya sido tan tonto. Pero ¿en dónde está la diferencia entre Judas y los demás? Que para Judas el Señor era un buen maestro, pero no su Señor. Y por eso mencionamos lo que la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino. ¿Por qué? Porque no son, es un solo Dios el que tenemos, ¿verdad? Pero ese Dios está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo, y están diciendo solamente Señor, Señor, y les está faltando un Señor, que es el Espíritu Santo, mis amados hermanos. O en muchos casos hay gente que no reconoce a Jesús, Para muchos Jesús es un profeta y nada más, pero para nosotros Jesús es más que un profeta. Jesús es el Hijo de Dios, mis amados hermanos. Jesús es quien prometió que moriría, que resucitaría, y ya lo cumplió, pero también prometió que regresaría por nosotros, y esa es la esperanza de vida que tenemos, de que Él prometió que volvería. Y si Él lo prometió, dice claramente la Biblia, Él lo hará. Si Él pronunció palabra alguna, Él la ejecutará. Así que confiemos en el Señor
y Él a su debido tiempo lo hará. Vamos a empezar a mencionar algunas de estas cosas, características, trabajos, como queramos tomarlo, que Faraón realizó, como ya lo vimos y lo tenemos acá presente, en contra de los padres. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, dice, maltrató a nuestros padres. ¿Para qué los maltrató? A fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Forzó a los padres, miren qué tremendo, a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Y aquí dice básicamente lo mismo, ¿verdad? Para impedir que creciesen, maltrató a nuestros antepasados, dice, y los obligó a abandonar y a dejar morir a sus niños. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. En las versiones en donde dice que los maltrató con crueldad, nos habla, mis amados hermanos, de un comportamiento violento que causa daño físico o moral. Vean qué tremendo, físico o moral. Yo les he dicho en más de alguna oportunidad que cuando en un diccionario secular, pues la misma palabra lo dice, es secular, ¿verdad? No es cristiano, utiliza esta palabra moral, espiritualmente hablando, está hablando de el alma. Puede estar hablando también acá de la mente, de la psique, mis amados hermanos, que es la mente, que es el alma también a su vez. Entonces, ¿en dónde empieza el proceso para que un brefos quede expuesto a la muerte? Porque recuérdense, una cosa es estar expuesto a la muerte, pero otra cosa es morir. En este caso, todos los recién nacidos de aquel entonces, ahí en los tiempos de Faraón y de Egipto, ¿verdad?, estuvieron expuestos a la muerte. Mas nos damos cuenta de que no todos murieron. Estoy hablando en este caso de Moisés. Moisés, lo vemos claramente en la Biblia, no murió, pero la pregunta que ustedes y yo ya tenemos la respuesta es ¿por qué no murió? Porque nos damos cuenta que los padres trabajaron unidos, que trabajaron no solamente unidos ellos como padres, sino también trabajaron unidos con sus hijos, entiéndase, con los hermanos de Moisés. Todos trabajaron, mis amados hermanos, unidos. Y es lo que lamentablemente, repito, lo que como pastores no logramos, mis amados hermanos, hacer entender, que los padres lo entiendan, de que nos conviene trabajar unidos para la preservación del alma de sus hijos. Vean qué es lo que la Biblia dice, repito, bueno, el significado de la palabra dice que los maltrató y los maltrató con crueldad. Esto es un comportamiento violento que causa daño físico o moral. Entonces, ¿qué es, mis amados hermanos, en este primer punto? No sé si me va a dar tiempo terminar todo el cuadro, pero por lo menos los que me dé tiempo, porque puede exponer no solamente a la muerte al brefos, al niño literal y al niño espiritual. Es un comportamiento violento, es un daño físico, es un daño al alma. Yo conozco, mis amados hermanos, padres, lamentablemente padres, que tratan a sus hijos de una forma como que fueran enemigos. ¿A qué me refiero esto? Sabemos que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que la vara o el azote fue hecho tanto para la rebeldía en el joven, y también para sacarla del corazón del joven. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la rebeldía está íntimamente ligada al corazón del joven. La Biblia dice que la vara y el azote es para la espalda del necio. La Biblia también dice, mis amados hermanos, que de alguna forma azotando, disciplinando o corrigiendo a nuestros hijos, les estamos preservando el alma. Haciendo eso, estamos preservando sus almas de la destrucción. Vean, el día de hoy, acá en Costa Rica, nos contaba el apóstol Juan, mis amados hermanos, de que en las instituciones estudiantiles acá, están haciendo algo y están poniendo ring. Un ring es como lo que utilizan, bueno, no es como, es lo que utilizan los boxeadores en las famosas peleas, ¿verdad? Están poniendo ring ahí en los colegios. ¿Para qué? Para que si los niños pues están molestos y quieren quitarse el estrés, pues que se pongan los guantes, se suban y se peleen con alguien ahí y se acabó.
Vean qué tremendo. Entonces, ¿qué es lo que se está promoviendo, mis amados hermanos, en este punto? Es la violencia. En estos días salió una película llamada Black Adam, me parece que es, en donde, mis amados hermanos, el personaje principal es un antihéroe y viene a representar de alguna forma, mis amados hermanos, lo que la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis capítulo 13 a la bestia, de que hace y deshace. Por eso la misma palabra antihéroe, o sea, no es un héroe, es una persona que hace todo lo opuesto a lo que hace un héroe, más sin embargo es admirado, es idolatrado, es seguido por la gente. Y en esa película, mis amados hermanos, el personaje principal está instruyendo a los niños a la violencia. Y me imagino, yo no la he visto algunos cortos de la película, ¿verdad? Pero me imagino que la mayoría de padres seguramente van a llevar a sus niños a ver esta película. Seguramente los niños van a ser instruidos en más de algo de lo que ven en la película. Si ustedes se recuerdan, hace algunos años se estuvieron dando las noticias de que algunos niños se morían. ¿Por qué? Porque se tiraban de los techos de sus casas creyéndose en Superman, otros que se creían Goku y al final se quitaban la vida, mis amados hermanos, porque todo lo que el cine nos está ministrando el día de hoy, bueno, a nuestros hijos más que todo, es un adoctrinamiento. Y la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que al final de los tiempos, a causa de la maldad, podemos parafrasear un poquito ahí, a causa de la violencia, el amor se acabaría. Y es lo que vemos el día de hoy sorprendentemente en las redes sociales, como la gente, sobre todo en las carreteras, porque alguien no le da la vía a alguien o medio le rozan o le topan su vehículo o su moto, se bajan de los vehículos y se empiezan a pelear, mis amados hermanos, con cinchos, con palos, con los puños, ¿verdad? Y la gente, en lugar de hacer algo para que se separen o para que no se lastimen, se ponen a grabar videos, los suben a las redes sociales y sorprendentemente son videos que se viralizan de una forma sorprendente. ¿Por qué? Porque es lo que se está ministrando en estos días, un comportamiento violento que causa, mis amados hermanos, daños, claro que sí, físicos, causa daños morales, mis amados hermanos. Llega un punto en el que probablemente la gente, al tanto estar viendo este tipo de videos, los brefos espirituales, estos pueden ser unos de sus deleites, una de las búsquedas, mis amados hermanos. Alguien podrá decir, no, pero a mí la violencia no me gusta, pero probablemente cuando hay alguna lucha de boxeo, alguna lucha de artes marciales, no se las pierden. Entonces, de alguna forma, probablemente no es partícipe físicamente, pero moral, almáticamente, probablemente sí, mis amados hermanos. El alma, la mente, el mismo cuerpo se esté llenando de violencia, y a la hora, mis amados hermanos, de corregir al niño por toda la información que lleva, no es humilde, responde con maltrato, responde como que fuera un adulto, responde sin reconocer una autoridad. En tiempos atrás, mis amados hermanos, yo recuerdo cómo en las escuelas aún a mí me corregían cuando me portaba mal, cuando no hacía silencio en la clase, cuando no llevaba tareas, cuando mentía. Tenía un maestro que me jalaba aquí las patillas y me decía, compórtese, me decía. El mismo maestro a veces nos hacía poner las manos así, mis amados hermanos, y nos pegaba con una regla o con el borrador de madera con el que borraba el pizarrón, o a veces nos hacía que nos levantáramos las mangas del pantalón para pegarnos en las pantorrillas, y nos pegaba, y uno no podía llegar a su casa a decir me pegó el maestro. O si uno llegaba y le decía a papá o a mamá el maestro me pegó, los padres no se metían. Mas sin embargo, en la actualidad, mis amados hermanos, ya los maestros no pueden ni siquiera sugerirles algo a los alumnos para que se porten bien, porque los pueden demandar. En la actualidad, les repito, me estaba enterando de que si los jóvenes aquí en Costa Rica quieren llegar pues
con ropa o con muy poca ropa, los maestros no pueden decir nada. Si ven que algún par de muchachos se están besando dentro de la institución, los maestros no pueden decir nada. ¿Por qué? Porque los alumnos, y esto es lo que más sorprende, o los padres de esos alumnos los pueden, mis amados hermanos, demandar. Y esto no es solamente un pensamiento, sino es una ley que se ha levantado acá en esta nación para defender, mis amados hermanos, de alguna forma la inmoralidad. Y no es de sorprenderse esto. ¿Por qué? Porque escrito está que la ciencia tenía que aumentar, y conforme la ciencia aumentaría, esto iba a servir, mis amados hermanos, para para que aumentaran los actos de inmoralidad, para que se levantaran leyes inicuas, para que se levantaran leyes que atentan. Es que esto es lo sorprendente, mis amados hermanos, como el ser humano no logra entender que son leyes que atentan contra sí mismo. Por ejemplo, si ven los maestros a unos niños ahí dentro del aula besándose, es algo que está atentando en contra de ellos mismos, porque la misma Biblia dice: no excitéis el amor hasta que quiera. Y ven un par de muchachos que lógicamente, si están estudiando, es que no tienen ni la capacidad de poder mantenerse. ¿Qué es lo que va a pasar? Este deseo va a despertar la fornicación. La fornicación trae un embarazo y no van a tener la capacidad para poder hacerse cargo tanto del cónyuge como del niño o la niña. Y es lo que nos damos cuenta de que son leyes que atentan contra la misma persona, mas sin embargo el día de hoy en ciertas naciones ya no se les puede decir nada, ya no se les puede llamar la atención. ¿Por qué? Porque todo el día de hoy es demanda, denuncia. ¿Y qué es lo que hacen las leyes? Meter presos a todos aquellos que quieren hacer un bien. ¿Y acaso hay algo nuevo bajo el sol?, decía Salomón. No, no hay nada nuevo. ¿Por qué metieron preso a Juan el Bautista? ¿Por qué metían presos a los apóstoles? ¿Por qué les quitaron la vida a varios apóstoles, mis amados hermanos? Porque algunos sabemos que algunos no han muerto, ¿verdad? Como por ejemplo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, que el Señor sabrá en dónde los tiene, amén. Pero al final a lo que voy con esto es de que ¿por qué los metían presos? Por hablar la verdad, por querer instruir. ¿Por qué le quitaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista predicaba y él le decía a Herodes adúltero. ¿Por qué? Porque le quitó la esposa a su hermano Felipe, y por eso al final lo mataron, lo metieron preso y lo terminaron matando. ¿Qué está pasando el día de hoy? Lo mismo, no hay nada nuevo debajo del sol. Simple y sencillamente lo que está pasando, mis amados hermanos, que probablemente a nosotros, por el tiempo que estamos viviendo, nos sorprenda, porque en nuestros tiempos no era así, es de que las mismas leyes se han levantado para respaldo del pecado y para ir en contra de la iglesia. Imagínense en este mes, mis amados hermanos, que es un mes en donde la brujería, la hechicería, el ocultismo, todo eso cobra demasiado auge, porque este es un mes, mis amados hermanos, en donde se empieza a habilitar el mundo espiritual de parte del reino de las tinieblas. Y por eso no es de sorprenderse de que a partir del mes de octubre empiecen, mis amados hermanos, las fiestas paganas. ¿Por qué? Porque son cultos. Cada fiesta pagana es un culto para un demonio. Entonces, en este mes, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en Nicaragua se han cerrado, mis amados hermanos, solo en este mes aproximadamente 150 iglesias cristianas. Entonces démonos cuenta de que todo lo que está pasando en la actualidad es un ataque directo, mis amados hermanos, a la iglesia cristiana, y es un ataque directo a la familia. Y claramente esto tiene que pasar. ¿Por qué? Porque el anticristo se tiene que manifestar, porque la iglesia se tiene que ir arrebatada, mis amados hermanos. Pero mientras las cosas en el mundo se pongan peor, la Biblia dice: cuando oigáis de todas estas cosas, levantad vuestras cabezas, erguid vuestras cabezas, alzad vuestros ojos. ¿Por qué? Porque vuestra redención se acerca, mis amados. Así que todo lo que está pasando probablemente nos alarme, ¿verdad? Nos llene de alerta, mejor dicho.
Pero es necesario. ¿Por qué? Porque estos son tiempos necesarios para que nosotros nos vayamos, para que sepamos que Cristo pronto viene, y lamentablemente la violencia, está escrito, tiene que multiplicarse sobre la faz de la tierra. De lo que tenemos que cuidarnos nosotros, mis amados hermanos, es de que no nos alcance, de que no nos estorbe, que no nos convirtamos en gente violenta. ¿Por qué? Porque si nos convertimos en gente violenta, nosotros seremos la plataforma, mis amados hermanos, que habilitará la manifestación del anticristo, porque la Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está operando. Amén. Pero aún no se ha manifestado el hijo de iniquidad, el hijo de perdición, el anticristo. ¿Y qué es lo que está promoviendo el sistema mundo, mis amados hermanos, con todo lo que está aconteciendo? La violencia. El día de hoy vemos lo que la palabra dice: ¿por qué se amotinan las naciones? Y cuando habla de naciones está hablando de una palabra que es etnos, y ahí viene la palabra etnias, que no precisamente por lo que está pasando, por ejemplo, en Rusia, Ucrania, nación contra nación, sino es gente contra gente, mis amados hermanos. A veces dentro de la misma familia se mete la violencia. ¿Solo por qué? Porque yo tengo un pensamiento y mi familiar tiene otro pensamiento. Entonces, como no estamos alineados, ¿cuál es la forma de solucionar las cosas? Con violencia. Las cosas no se solucionan con violencia, mis amados hermanos, porque la violencia, como lo estamos viendo, lo único que trae es muerte, muerte espiritual, muerte literal. Trae violencia, trae daños físicos y daños morales, daños almáticos. Una persona, mi amado hermano, que actúa bajo la violencia, su alma está dañada, su alma está trastocada, su alma perdió la esencia con la cual fue creado, su alma perdió la esencia con la cual fue creada. Por eso ahora está llena de violencia, lleno de iniquidad. ¿Y cómo está su espíritu? Muerto. Por eso la palabra dice que al hombre natural, al hombre animal, no puede entender las cosas del espíritu, porque hay que entenderlas, porque hay que discernirlas en el espíritu. Y si está lleno de violencia moral en el alma, entonces su espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque su alma está llena de algo, repito, de lo cual Dios no llenó dicha alma: maltrato y crueldad. Así fue como Faraón, mis amados hermanos, trató a los padres para que los hijos se murieran. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero si tú y yo como padres venimos a ser gente violenta, gente que maltrata, gente cruel, mis amados hermanos, cubrimos con la sangre de Cristo a nuestros hijos, pero la Biblia nos muestra que las consecuencias de nuestra violencia como padres las alcanzarán nuestros hijos. Y aunque nosotros nos llenemos la cabeza pero mis hijos ya están grandes, ellos son responsables, ellos saben lo bueno y lo malo, sí, pues tienen razón, pero hay algo llamado iniquidad, que la Biblia muestra que Dios la visita. Y que la iniquidad, el pecado, mis amados hermanos, que no se ha podido erradicar de una línea de antepasados y de una línea de descendientes, y que los mismos pecados cometió el abuelo, cometió el padre, cometió el hijo, y ahora también los está cometiendo el nieto. ¿Por qué Dios visita eso, mi amado hermano? Porque lo que Dios anhela es que uno dentro de esas generaciones se pare en la brecha y le ponga un punto y final a la iniquidad cometida por mi abuelo, mi padre, a la iniquidad que yo pueda haber cometido. Si yo no la venzo, entonces mi hijo le tocará vencerla. Pero si no la pudo vencer mi abuelito, no la pudo vencer mi padre, no la pude vencer yo, no la puede vencer mi hijo, entonces cuando venga mi nieto, mi amado hermano, o sobre una de mis generaciones, Dios visitará la iniquidad con destrucción, porque la iniquidad no podrá prevalecer. O renunciamos a la iniquidad, o cortamos lazos de iniquidad, o entonces Dios la visitará y juntamente con la iniquidad destruirá al inicuo. Así que Dios nos libre, mis amados hermanos, porque aunque la Biblia dice que Dios prometió que no destruiría la tierra una vez más con agua, no prometió que no la destruiría por fuego. Antes bien pone un ejemplo, mis amados hermanos, que el castigo para Sodoma y Gomorra
no se comparará con el castigo de todos aquellos, mis amados hermanos, que recibirán todos aquellos, en este caso, violentos, en este caso, que tengan su alma trastocada. ¿Por qué eso? ¿Acaso es un Dios malo? No, de ninguna manera. ¿Pero por qué recibirán un castigo peor? Porque nunca tuvieron la capacidad de doblegar, de humillarse delante del Señor y reconocerlo como único y suficiente Salvador. Vemos el caso de Judas y con esto termino. Judas, mis amados hermanos, tenía una expectativa. Judas era Iscariote, y no era que Iscariote era su apellido, sino cuando se investiga esa palabra Iscariote, resulta que Judas venía de una tribu, si lo queremos llamar así, donde eran sicarios, en donde se dedicaban a quitarle la vida a las demás personas. Entonces, dentro del grupo con el cual el Señor pues caminaba, había un hombre llamado Pedro y otro llamado, mis amados hermanos, Simón, y los dos manejaban espada, los dos cargaban espada. Entonces el plan de Judas al entregar a Jesús era de que así como Jesús multiplicó los panes, también ahora, al ver que los que venían en contra de él, multiplicara las espadas. ¿Qué fue lo que hizo? Entregó sangre inocente, cumpliéndose así de que él era un sicario, porque le quitó la vida a sangre inocente, porque su alma estaba trastocada. El Señor claramente le decía que su reino no era de esta tierra, su reino no era físico, sino espiritual, mas sin embargo Judas siempre pensó que sí lo era. ¿Y cómo terminó Judas, mis amados hermanos? Los evangelios lo narran de alguna forma diferente. Dicen que con el dinero que le dieron, fue y compró un terreno, y en ese terreno había un árbol y se ahorcó. Otro dice que también, yo me imagino que probablemente lo que hubiera sobrado de la compra del terreno agarró las monedas y las fue a tirar, las fue a devolver. El asunto, que lo que me interesa, es que Judas fue alguien, mis amados hermanos, que se llenó de violencia, su alma estaba trastocada, y Judas murió 2 veces. Que la Biblia muestra que esas 2 muertes son la muerte segunda, porque la Biblia dice que Judas se ahorcó, ahí fue su primera muerte, y luego dice que cuando se ahorcó se cayó, y al caerse se le salieron las entrañas, la muerte segunda, la muerte del alma. Así que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, mis amados hermanos, y también de nuestros hijos, y que no permita al Señor que por nada o por todo lo que pueda acontecer en esta tierra, tú y yo nos llenemos de violencia, nos llenemos de venganza. Antes bien, la Biblia dice que tenemos que orar por los que nos oprimen, tenemos que orar por los que nos odian. Si alguien no nos ama, no nos aguanta, mis amados hermanos, oremos, bendigamos a esta persona. ¿Por qué? Porque de esta forma el enemigo no ganará ventaja, poniendo en nuestros corazones el deseo de vengarse. Porque la venganza, la Biblia claramente dice, mía es la venganza, dice el Señor, y yo le pagaré a cada uno según sus obras. No hay términos medios de que hoy hago violencia y mañana le pido perdón a Dios, porque Dios, mis amados hermanos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo cosa alguna, la va a hacer. Y si algo quiere Dios, es todo. Dios no quiere las cosas a medias. Así que yo tengo que terminar, mis amados hermanos, esperando de que si nosotros somos gente espiritual, si alguien es gente espiritual que acaba de aceptar al Señor, se cuide de la violencia, se cuide del daño físico y también moral, del maltrato, de la crueldad, porque eso va a hacer que su vida espiritual perezca. Que Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos.